Hola, buenos días a todos. En este videoblog vamos a hablar un poco sobre la fabricación en órbita y todo lo que viene sobre la impresión en 3D también en órbita y también sobre las estaciones solares de energía. Estaciones solares de energía como lo que propone la ESA, porque ya China tiene propuestas y también Estados Unidos con la NASA, que las veremos más adelante en otros posts, pero en este quiero centrarme en lo que está proponiendo la ESA y sin más os dejo el vídeo para que lo disfrutéis y luego comentamos un poco quiénes son compañías que podrían beneficiarse de este nuevo negocio. The sun, the source of energy for life on Earth. Stored in fossil fuels, the sun's energy has powered modern civilization for over 200 years. But the use of fossil fuels has resulted in dangerous global warming and a changing climate, to the extent that the United Nations and the European Union have declared a climate emergency. Transitioning to clean energy is an urgent imperative, and Europe is committed to achieving net zero emissions by the year 2050. But this will be extremely difficult if we rely only on existing renewable and low-carbon energy solutions, as intermittency of supply, pressures on land use, scalability and toxic waste limit how quickly and effectively existing energy sources can be rolled out. The European Space Agency has been investigating a new solution that could overcome all these problems. Solar power delivered wirelessly from space to Earth. Europe has the technology lead in building and launching communication satellites. This deep know-how can be built upon to develop and scale up solar power satellites. Huge orbiting solar farms built up of many similar parts that will be mass-produced, launched into space on low-cost, reusable launchers, and assembled together in orbit using advanced robotic techniques. Once completed, these satellites will collect the full power of the sun's energy 24 hours a day, 7 days a week, and beam it wirelessly down to Earth to receiver stations, which will turn it back into electricity and deliver it to the grid. Space-based solar power is thus a continuously available, inexhaustible, sustainable and scalable source of energy that could help Europe meet its climate and energy security goals. This is not science fiction. The fundamental technologies are understood and are already being demonstrated on Earth and in space today. However, there are still many engineering and policy challenges that would need to be overcome to make this ultimate energy source a reality as early as the next decade. Other nations are already working on realizing space-based solar power. If Europe also wants to benefit from this game-changing capability, accelerated investments in research and development would need to start now to determine if space-based solar power can indeed offer another source of affordable and abundant energy for our green future. And in doing so, launch a new European space energy industry that would provide enormous opportunities for innovation and economic growth in space and on Earth. Bueno, pues como vimos ahí, todo es un proyecto de la ESA, la Agencia Espacial Europea. ¿Y qué compañías se podrían beneficiar de estas estaciones solares en órbita? Bueno, una de ellas podría ser Redwire, que aquí vemos toda la cantidad de misiones en las que participa esta compañía espacial. Es impresionante todo lo que participa también en la ISS. Y dentro de sus misiones, tiene los paneles A y rosa, que son paneles solares que son los que están alimentando ahora mismo a la ISS y son paneles solares plegables, y esto es fundamental también para las estaciones solares en órbita baja. Y dentro de la impresión en 3D, aquí vemos noticias de este gran
división que tiene Redwire y sobre todo ensamblaje en el espacio. Aquí vemos la misión que tienen, que se llama Assembly to Spacecraft, una misión que tiene dentro del programa ISAN de la NASA, y Redwire es una de las contratistas de esta misión para empezar a ensamblar plataformas en el espacio. Otra compañía que podría beneficiarse a futuro podría ser Rocket Lab, que también tiene dentro de sus servicios, dentro de su sistema, tiene la parte de paneles solares que hoy en día alimentan a OneWeb, por ejemplo. Pero no me quiero parar ahí porque si podemos ver otras estaciones que se llama vemos la cantidad de proyectos que están saliendo en los últimos años. Aquí podemos ver cómo sería, esta era una propuesta de la NASA de los años 70 más o menos, que fue cuando empezaron a salir estas ideas. Y hoy en día ya hay propuestas de China, de Rusia, de Japón, que están proponiendo este concepto. Y es un potencial enorme para todo el sector espacial y para el sector energético renovable también de la Tierra en un futuro. Bueno, pues sin más, señores, os dejo con este pequeño vídeo, que es una presentación de este potencial futuro, y ya hablaremos más de Redwire en los próximos posts y de todo el potencial que tiene esta compañía y otras compañías también espaciales dentro de este sector de la energía solar en órbita baja. Si os gustan estos vídeos, suscribiros y compartirlos. Hasta la próxima.